Bendita sea la gloria de Dios en esta noche, llamada Jesús de Nazaret. Aleluya. Ciertamente la gloria es Jesucristo. Es el que se refleja en la vida de cada persona que se ha arrepentido de sus pecados, que es una nueva criatura en Cristo Jesús, que es diferente al mundo, porque ahora Cristo vive en él. Y esa es la luz, esa es la gloria. Es cuando Jesucristo se glorifica en alguien. ¿Cuándo qué? Cuando está viviendo Él en aquella persona. La persona es distinta, muy diferente, no es igual. Y ese Señor nos habla precisamente en Salomón, cómo el Señor le dio sabiduría. Pero le dijo Dios a Salomón que no iba a haber ninguno como él aquí en la tierra, porque el que es sabio, el grande en sabiduría, pues es Jesucristo. Es el que tiene más sabiduría que todos. Pero aquí en el mundo el Señor dejó a Salomón gran sabiduría, más que cualquier persona, más que cualquier rey antes y después de su bendita palabra. Dice en Reyes, capítulo 3, versículo 12. He aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Aleluya. Tanto que no ha habido antes de ti como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aleluya. Y aún te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Aleluya. Dice que ni antes ni después. Aleluya. Se glorificó Dios en este siervo, en este rey Salomón, dándole la sabiduría de cómo gobernar. Porque la sabiduría no es de que te dé inteligencia, que es mejor en la escuela, no, es el que mejor en las pruebas, es el que mejor sobresale, es que puedes aguantar las pruebas, los problemas, las situaciones, los insultos, todas las situaciones que estás pasando, es que te da sabiduría, Señor, cómo debes de hacerle, cómo gobernar tu vida aquí en el mundo, cómo debes de actuar, cómo debes de hablar, cómo debes de vestir. Por eso es que dice que el Señor se glorifica en aquellas personas que nacieron de nuevo, que son distintas al mundo. Se glorifica en tu manera de pensar, de tu manera de actuar, de tu manera de vestir, se ha dicho, de todo, haciéndote distinto y diferente al mundo. Es ahí donde se glorifica el Señor en cada persona que se ha arrepentido de sus pecados y ahora vive una vida en Cristo Jesús. Es cuando Jesús vive en el corazón. Porque ya no es como el mundo. El mundo ya no se viste, el mundo se desviste. Con los pequeños chorcitos, nalgueros, con los brasieles ya todo. Ya a veces ni traen ni brasiel, a veces ni calzones traen las mujeres. Todos rotos andan los hombres y mujeres ahora. Porque es moda, dice el diablo. O sea, lo que te acomoda el diablo te lo pones. Porque quieres andar en la moda. Porque quieres andar en el pecado, andar como el diablo dice, pero no como Dios dice. Porque el Señor ha dicho que la mujer y el hombre, tanto la mujer debe ser modesta en su manera de vestir, el hombre por igual. Desde chica a mí mi mamá me mencionó siempre que los vestidos son para las mujeres. Las faldas y las blusas. Pero no falditas, minifaldas, ni vestiditos chiquititos. Vestido normal después de la rodilla. Fíjate cómo va incrementando la maldad que el diablo va poniendo en el hombre, en la persona, en el ser humano.
¿Por qué te preguntas, incrementan los huracanes más fuertes, los terremotos más fuertes, las enfermedades más fuertes, las hambres más fuertes? ¿Por qué incrementan? Por causa del pecado. Ciertamente el Señor habla de que sus discípulos, sus apóstoles, pero sus siervos, por causa de predicar el evangelio y de hablar de la verdad, padecieron un hambre, un frío, pero fue por causa de anunciar el evangelio. Pero aquí habla el Señor que por causa del pecado aumenta toda su ira, aumentan los juicios y aumenta de la depravación, aumenta el pecado en la gente, entonces aumenta el Señor con sus juicios. Incrementa cada vez más. Ya no son temblores, son terremotos. Porque le cambiaste a la vestidura que Dios puso su bendita palabra. Ahora son pequeñas faldas, son minifaldas, no son faldas. Son ya no son vestidos, son jumpers, son cosas chiquitas. Ya no son blusas, son top. Andan en chores de licra. Yo dijera, andas en tu casa. Chores de licra. Andan en la calle así las mujeres, enseñando todo su cuerpo. ¿Saben que alguien te vaya a violar? Un hombre depravado, sexual, porque simplemente anduviste decentemente vestida. ¿No provocaste delante del Señor? Pues el Señor, yo nunca provoqué, anduve correctamente. Pero ese hombre ya era depravado por ver tanta pornografía en los internet, en la tele y en todo. Pero si uno como mujer o como hombre da tentación al otro ser humano para que adultere con unos ojos, con su corazón, y aún puedan llegar a esas violaciones, pero porque uno provocó como mujer por ese vestuario, minifaldas que traen las jovencitas, es que a mi niña se le ve bonito ese short, ese vestidito, esa minifalda, mira qué cuerpazo tiene mi hija, tiene que lucirlo, sí. Lo tienes que lucir a los hombres depravados. Tienes que lucirle y enseñarle a tu hija, a tu hijo, al mundo para que la despedacen y puedan llegar hasta matarla. El mismo ser humano prostituye a sus hijos, les entrega a todo malvado y depravado ahora, a sus propias hijas, vistiéndolas, desvistiéndolas ahora. Aun si las mismas mujeres ya adultas, señoras, tienen espíritu de lujuria, espíritu de vanidad, que andan con vestidos y toda ropa muy indecorosa, pequeña, pintada de cabello exagerado, pintada de payaso, o sea, horriblemente se pintan la cara. Y quieren sentirse jovencitas, ya están arrugadas. Quieren sentirse así. ¿Y qué le hacen? A la hija le enseñan lo mismo. Al hijo le enseñan lo mismo. Hasta homosexuales le salen por causa del pecado. Porque aquí se ha dicho muchas veces, mi Señor Jesús, que por causa del pecado de los padres va sobre los hijos. Si no te inclinará, Éxodo 25, a ellas ni las honrarás, porque yo soy Dios, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad, dice, de los padres. Y cae, dice, sobre los hijos, la tercera y cuarta generación, cae sobre los hijos el pecado del padre y la mamá. ¿Y por qué me salió homosexual mi hijo? Borracho, mujeriego, lesbiana, mi hija, por tu pecado. Porque tu pecado llevó a la consecuencia a él. Entonces, no vamos a culpar a Dios, el Señor. Nació homosexual mi hijo, lo voy a aceptar. No, aquí dice el Señor, de nunca manera dice el Señor que hizo un hombre, un homosexual.
no lo dijo. Entonces Dios en Génesis capítulo 7, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Y dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Qué hizo Dios? Un hombre y una mujer. No dijo que hizo un homosexual. Entonces no te puede hacer un hijo homosexual. Es el pecado de nosotros, de los padres a los hijos, cae. Que él salió así por causa del pecado. Es que idolatras tanto imágenes y pecado, que cualquier pecado que tengas, vaya. Si uno no se arrepiente, llega el momento en que tu pecado le va a afectar a tus hijos. ¿Por qué? Porque aún si tú dices groserías, pues tu hijo te va a repetir lo mismo. Si tú tomas, tu hijo también lo va a hacer. Si tú fumas, si tú te prostituyes, el hijo lo va a hacer. Porque el padre y la madre es la columna que Dios dejó. Son los ejemplos de los hijos. Y de ti, padre, madre, depende cómo se cría el hijo. Y aún Dios va a pedir cuenta a los padres de los hijos. Si se fueron al cielo, bendita sea la gloria de Dios, que el Señor se va a estar contento contigo. Pero si se fue al infierno, va a haber más sufrimiento allá abajo por otras almas que te llevaste. Imagínate. ¿Qué dice el Señor? Y no tiemblan con mi palabra. Pero el Señor se agrada de que tiembla la palabra de Dios, Señor. Oye, hay que temblar. Sí, porque dices, oye, Señor, me vas a pedir cuenta de mis hijos. Sí. Yo tengo, dice, el Señor dice que hizo el cielo, la tierra y absolutamente todo. Pero Él se agrada del ¿qué? Del corazón humilde y el que tiembla su palabra. Ay, Señor, bendita sea tu gloria, Señor. Y dice, no, yo no debo hacer, me debo arrepentir de mis pecados. Debo de obedecer al Señor y someterme a Él, porque es lo que el Señor así quiere. Que hagamos su voluntad. Y Dios está contento de aquel que le obedece, que se sujeta a lo que Él está diciendo. Sujétate a mí, dice el Señor. Entonces, si toda aquella persona que se está sujetando a Dios es grato ante Él. Por eso vemos que Salomón fue grato a los ojos de Dios. Y fue que le dio esa gran sabiduría, esa inteligencia a Salomón. Dios a Salomón. Por lo que él había hecho. Que Salomón no pedía otra cosa. Salomón solamente pedía que Dios le diera esa sabiduría. ¿Y cuánto fue el grato de Dios que le dio más de lo que él pidió? Imagínate. Bueno, le habla el Señor aquí en la Reina Saba, que glorificó y alabó a Dios la Reina Saba por la sabiduría que Dios le había dado, porque se había agradado de él. Y cuando Dios se agrada, te da sabiduría para que arregles tu vida conforme a la de Él. Bendita sea la gloria de Dios que tiene misericordia de nosotros y nos da esa sabiduría para agradar al Señor y santificarnos para poder ir al cielo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor Rey de Reyes y Señores, Señor. Y gracias, Señor, por esta bendita palabra. Bendice, Señor, a toda persona para que tenga un corazón arrepentido, sincero y aún conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.